alerta roja institucional y un anuncio que rompe todos los esquemas. La noticia que el fútbol esperaba, el final de la dinastía más exitosa, se ha confirmado. Marcelo Gallardo, agotado por la exigencia de casi una década, anunciará su renuncia a fin de año. El vacío en River Plate es inmenso, pero el presidente Jorge Brito ya tiene la respuesta, y viene con un plan de choque tan ambicioso que eclipsa el adiós del muñeco. Hernán Jorge Crespo será el nuevo director técnico, y su condición para aceptar es clara: revolución total en el plantel con jerarquía europea. El bombazo urgente y definitivo que paraliza a todo el continente está en su carpeta. Mauro Icardi, el delantero letal de estirpe europea, es el objetivo prioritario para ser el 9 indiscutible de la era Crespo. Y el segundo nombre, la apuesta a futuro, es la repesca de Joaquín Panichelli. El spoiler es de un calibre inédito. Crespo viene a imponer una filosofía de ataque basada en el 9 puro, y la utopía Icardi se convierte en una posibilidad real por la necesidad táctica y el aval de un sponsor Icardi extrafutbolístico. La pregunta que debe hacerse el hincha es obligatoria. ¿Puede Crespo, con su perfil europeo, gestionar la alta exposición de Icardi en Argentina? ¿La llegada de Mauro Icardi es el único fichaje capaz de hacernos olvidar a Gallardo? Suscríbanse ahora, dejen en los comentarios si creen que la dupla Icardi-Panichelli es el futuro del gol en River Plate, y analicemos el drama financiero, el riesgo mediático y la revolución táctica que se avecinan en el Monumental. El fin de la era más gloriosa da paso a la era más audaz. Capítulo I, el síndrome del estratega, el agotamiento de Gallardo y la lucha contra el mercado. La renuncia de Marcelo Gallardo a fin de año no es una decisión simple. Es el resultado de un desgaste crónico, lo que en el fútbol de alta competencia se conoce como el síndrome del estratega. Gallardo no se va por falta de títulos, se va por la fatiga mental de tener que reconstruir constantemente. Durante casi una década, su mayor batalla no fue contra Boca, sino contra el mercado. Cada vez que Gallardo potenciaba a un juvenil o a un refuerzo, el mercado europeo se lo llevaba. La exigencia de tener que empezar de cero cada 6 meses, sumada a la presión de la Copa Libertadores, terminó por consumir su energía creativa y táctica. El muñeco se da cuenta de que el plantel actual, a pesar de su esfuerzo, necesita una inyección de jerarquía que él ya no tiene la motivación de buscar. Su partida es un acto de honestidad brutal. Prefiere dar un paso al costado para que un nuevo líder, con energías renovadas, tome las riendas de la reconstrucción. El vacío que deja es institucional, pero el club, bajo la gestión de Jorge Brito, ha reaccionado con una audacia sin precedentes, apostando por Hernán Crespo como el único ídolo con el pedigrí internacional necesario para heredar semejante legado. Crespo, al haber triunfado en Brasil, tiene la autoridad para exigir los recursos que Gallardo ya no quiso pelear. Capítulo 2. Crespo, el nuevo sheriff, y el manifiesto de la ambición. Hernán Jorge Crespo no llega a River Plate como un simple técnico. Llega con la mentalidad de un sheriff, dispuesto a imponer una nueva ley de máxima ambición. Su experiencia en Europa, su éxito en Defensa y Justicia y su consolidación en Sao Paulo le dan el respaldo para exigir a la dirigencia lo que considera vital: jerarquía inmediata. La confirmación de Crespo de que será el pilar clave de la nueva era es un mensaje directo al vestuario y a la hinchada. El proyecto continúa, pero bajo una filosofía diferente. La base del manifiesto de Crespo es la verticalidad y la finalización. El técnico entiende que el fútbol de hoy exige un 9 letal, un jugador que convierta las pocas chances que genera la alta competencia en goles. Por eso, la carpeta de refuerzos es una lista de deseos que se centra en el área rival. El bombazo Icardi es el nombre que sintetiza esta ambición. Crespo sabe que un fichaje de esta magnitud no solo es táctico, sino también un golpe de efecto mediático que neutraliza el duelo por Gallardo. La llegada de Crespo no es una transición, es un acto de poder, un juramento de que River Plate volverá a la carga por la Copa Libertadores con una chequera dispuesta a financiar la élite. Capítulo 3. Icardi, el cazador del área y la necesidad táctica del 9 estático. El fichaje de Mauro Icardi es mucho más que un bombazo mediático. Es una necesidad táctica urgente en la filosofía de Hernán Crespo. El técnico, como ex goleador, entiende que el fútbol moderno se gana en el área, y el plantel actual de River Plate, en el post-Gallardo, carece de un 9 estático y finalizador de clase mundial. Icardi es el cazador del área por excelencia. Su principal virtud no es presionar a los defensores, sino su posicionamiento, su olfato de gol y su capacidad de definir con un solo toque, con una precisión quirúrgica. La tesis de Crespo es simple: el equipo generará chances, con el 5 distribuidor y los extremos veloces, e Icardi será el encargado de capitalizarlas todas. El sistema de Crespo se construirá para abastecerlo, con centros precisos y pases filtrados a la zona de finalización. Icardi, por su perfil, liberaría de la presión de la definición a los volantes ofensivos, permitiéndoles concentrarse en la gestación y el desequilibrio.
La necesidad de un 9 estático como Icardi se hizo evidente en los partidos de Copa Libertadores, donde River Plate falló en la finalización. Crespo no quiere correr ese riesgo, quiere un goleador que garantice 20 goles por semestre. La utopía Icardi es la única forma de asegurar ese nivel de letalidad en el área rival. Capítulo 4. Panichelli, el proyecto de la cantera y el rol de aprendiz de cazador, junto al nombre rimbombante de Mauro Icardi. La carpeta de Hernán Crespo incluye una jugada estratégica de cantera que equilibra la balanza, el regreso de Joaquín Panichelli. Este delantero, que tuvo que buscar rodaje y minutos fuera del Monumental, representa el compromiso de Crespo con la formación, pero bajo un nuevo modelo, el de aprendiz de cazador. Panichelli no regresa para ser el suplente estático, regresa para ser el recambio dinámico de Icardi y sobre todo, para aprender de un 9 de clase mundial. Su rol sería crucial. En el torneo local, Panichelli aportaría la presión alta, el desgaste y la movilidad que Icardi no ofrece. Crespo lo utilizaría como el delantero que se mueve por todo el frente de ataque, generando espacios para los volantes ofensivos. Y lo más importante, en los entrenamientos, Panichelli tendría la oportunidad de absorber la experiencia y la mentalidad de Icardi, aprendiendo los secretos del posicionamiento y la definición. El fichaje de Panichelli, que no cuesta una fortuna y tiene el ADN del club, es la prueba de que Crespo no olvida las raíces. La dupla Icardi-Panichelli es la síntesis de la era Crespo, jerarquía global para el presente, Icardi, y apuesta estratégica a futuro, Panichelli. La repesca de Panichelli es un mensaje a todos los juveniles. El camino de regreso puede ser a lo grande, si tienen la mentalidad correcta. Capítulo V. El 5, innegociable. La base de Guido y el sistema antipartido roto. La ambición por Icardi no puede eclipsar la prioridad táctica de Hernán Crespo, el 5, de contención. El técnico ha sido categórico con la dirigencia. Sin un ancla táctica en el mediocampo, la llegada de Icardi es un riesgo. El 5 es el jugador que evita que el equipo se parta en dos, el que ordena la defensa y el que distribuye con precisión. El nombre que encabeza la lista es Guido Rodríguez, el campeón del mundo, un jugador que combina el olfato defensivo con el pase limpio. Su fichaje, tan costoso como el de Icardi, es innegociable para Crespo, ya que Guido es el único que puede garantizar el equilibrio que necesita el 3-4-3 o el 4-3-3 que el técnico quiere implementar. La alternativa, Matías Aracho, también es de élite, un volante con dinámica y llegada, ideal para el fútbol vertical de Crespo. La inversión en el 5 es la base de la pirámide. El sistema antipartido roto de Crespo se basa en la seguridad defensiva que da el 5, para luego liberar a los volantes ofensivos. Si Icardi es la punta de lanza, el 5 es la base que sostiene el ataque. Brito y la dirigencia deben entender que la inversión en el mediocampo es tan vital como el bombazo en la delantera. La llegada del 5 de élite es la clave para que la revolución Icardi funcione y no sea un fiasco. Capítulo B. La ingeniería del sponsor Icardi, el riesgo de la venta y la liberación de la masa salarial. La utopía salarial de Mauro Icardi obliga a Jorge Brito a una ingeniería financiera de película, con dos movimientos clave: la búsqueda del sponsor Icardi y la venta forzosa de un activo valioso. El sponsor Icardi es la única fórmula para pagar el salario del delantero de élite. Brito estaría negociando con una marca global, de tecnología o automotriz, que pagaría la mayor parte del salario de Icardi, a cambio de su imagen para el mercado sudamericano. Este sponsor sería un ingreso extrafutbolístico que no afectaría la estructura salarial del club. La venta forzosa es el sacrificio inevitable. Para financiar la indemnización de Crespo en Sao Paulo y la primera cuota de los fichajes de élite, River Plate debe vender a un juvenil de la cantera con cartel europeo. Esta venta, por una cifra alta y en euros, es la llave que desbloquea la chequera. El otro movimiento clave es la liberación de la masa salarial. La purga de delanteros como Miguel Borja y Salomón Rondón es necesaria para liberar espacio y dinero, algo que se suma a la chequera para Icardi. El riesgo de la venta forzosa es total. Si la operación se frustra, el sueño de Icardi se derrumba, y Crespo llegaría con las manos vacías. Brito está ante el mayor desafío financiero de su gestión: financiar la revolución sin endeudar al club. Capítulo 7. El vestuario bajo la lupa, la lealtad a Gallardo y la prueba de fuego de Crespo. La llegada de Hernán Crespo y la posible inclusión de un perfil tan mediático como el de Mauro Icardi someten al vestuario de River Plate a una prueba de fuego psicológica y de liderazgo. El vestuario, que siente una lealtad inquebrantable a Gallardo, debe aceptar al nuevo líder y al nuevo código de conducta. La lealtad a la vieja guardia, Armenia, Enzo Pérez, etc., es el principal desafío de Crespo. El técnico debe ganarse su respeto con autoridad y con ambición. El fichaje de Icardi es un arma de doble filo. Si Icardi rinde, la vieja guardia lo aceptará. Si fracasa, el vestuario podría quebrarse.
Crespo, al ser un ídolo y un exjugador de élite, tiene la autoridad moral para imponer su ley. El vestuario debe entender que la era Gallardo terminó y que la era Crespo exige una nueva mentalidad, con menos foco en el bajo perfil y más en la ambición global. El factor Icardi es el riesgo de la polémica, y Crespo debe ser el garante de que el delantero se enfoque en el fútbol. La prueba de fuego de Crespo será la unificación del vestuario. Si logra que Armani y Enzo Pérez respalden la llegada de Icardi y la nueva filosofía, el éxito está garantizado. Capítulo 8. El 4-3-3 Icardi, la verticalidad y el renacer del extremo. La filosofía táctica de Hernán Crespo se cristalizará en un sistema diseñado para maximizar la letalidad de Mauro Icardi, el 4-3-3 o el 3-4-3. Crespo entiende que Icardi es un 9 que necesita abastecimiento constante, y el sistema se enfocará en la verticalidad y el juego por las bandas. El 4-3-3 de Crespo se diferenciaría del de Gallardo en la presión. Crespo no buscaría una presión asfixiante, sino una presión organizada y zonal, diseñada para recuperar la pelota en zonas clave y lanzar un ataque rápido. El 5 de élite, Guido o Saracho, sería el encargado de ordenar la presión y distribuir rápidamente a los extremos. El renacer del extremo es clave en el sistema de Crespo. El técnico necesita extremos veloces y desequilibrantes que tiren centros precisos a la cabeza de Icardi. La carpeta de Crespo incluye la búsqueda de un extremo de élite, un jugador que se complemente con Icardi y que garantice la profundidad por las bandas. La verticalidad es el sello de Crespo. El equipo no perderá tiempo en pases intrascendentes, sino que buscará el área rival con velocidad y precisión. El sistema Icardi-Crespo es la síntesis de la nueva era, orden defensivo para un ataque vertical y letal. Capítulo 9. El efecto Icardi, la presión de Boca y la guerra de los nueves. La posible llegada de Mauro Icardi a River Plate genera un efecto Icardi en el fútbol argentino, obligando al eterno rival, Boca Juniors, a responder con un fichaje de igual o mayor impacto. La guerra de los nueves se traslada al mercado de pases. El rumor Icardi sube la vara de la exigencia para Boca. La dirigencia Ceneice, bajo la gestión de Riquelme, se vería obligada a buscar un delantero de élite para neutralizar el golpe de efecto de River Plate. La presión sobre Riquelme sería total. Si River Plate trae a Icardi, Boca debe responder con un hombre de peso, quizás repatriando a un exjugador de la selección. El efecto Icardi no solo es deportivo, sino también mediático. El delantero de élite monopolizaría las portadas y las redes sociales, obligando a Boca a buscar un contrapeso narrativo. El superclásico de los nueves sería un duelo épico, la letalidad de Icardi contra la potencia del delantero de Boca. Esta rivalidad, que se enciende en el mercado, es la prueba de que la ambición de River Plate con Crespo y Brito es total. El efecto Icardi es la garantía de que el fútbol argentino no será aburrido en la era post-Gallardo. Capítulo X. La historia de los regresos fallidos, el riesgo de Icardi y la comparación con Saviola. La historia de River Plate está llena de regresos de ídolos y fichajes bomba que no terminaron de funcionar. La posible llegada de Mauro Icardi se inscribe en esta tradición, generando una comparación inevitable con el regreso fallido de Javier Saviola. Saviola, un ídolo de la casa, regresó a River Plate en el ocaso de su carrera y no pudo alcanzar el nivel esperado, sucumbiendo a la presión de la camiseta y el entorno. El riesgo de Icardi es similar. El delantero, acostumbrado a la comodidad de Europa, debe estar preparado para la intensidad y la presión del fútbol argentino. El foco mediático, la polémica extradeportiva y la exigencia de la hinchada podrían ser un factor desestabilizador. Crespo debe ser el garante de que Icardi se enfoque en el fútbol y no se distraiga con el entorno. La comparación con Saviola es un fantasma que Icardi debe exorcizar con goles. Si Icardi rinde, su regreso será un éxito rotundo. Si fracasa, será el fichaje más criticado de la historia reciente de River Plate. El peso de la camiseta es único, y el delantero de élite debe estar a la altura. Capítulo 11. La cantera en la era Crespo, el nuevo modelo de formación y la exigencia de élite. La llegada de Hernán Crespo y el bombazo Icardi no significan el fin de la cantera, significan el inicio de un nuevo modelo de formación basado en la exigencia de élite. Crespo, al ser un exjugador de élite, entiende que la cantera es el principal activo del club, pero que solo los mejores deben llegar a la primera. La repesca de Joaquín Panichelli es la prueba de este nuevo modelo. Panichelli, al haber tenido que buscar rodaje fuera del Monumental, regresa con una mentalidad más fuerte y con la oportunidad de aprender de un 9 de clase mundial. Este es el mensaje de Crespo a los juveniles. El camino no es fácil, pero si tienen la mentalidad y el talento, la oportunidad llegará. El nuevo modelo de formación se basaría en la competencia de élite. Los juveniles de la cantera deberán competir con jugadores como Icardi y el 5 de élite para ganarse un lugar en el equipo titular.
Esta competencia subiría el nivel de exigencia y garantizaría que solo los mejores lleguen a la primera. La cantera en la era Crespo será de máxima exigencia, pero con una oportunidad real para los que demuestren el talento necesario. Capítulo 12. El pulso con Sao Paulo, el precio de la libertad y el drama de la indemnización. El anuncio de Hernán Crespo de que dejará todo por River Plate generó un pulso inmediato con Sao Paulo, el club brasileño que no está dispuesto a liberar fácilmente a su entrenador. El costo de la libertad de Crespo se ha convertido en el primer gran obstáculo financiero que debe sortear Jorge Brito. Sao Paulo exige el pago total de la cláusula de rescisión, una cifra millonaria que se suma al presupuesto de los fichajes de élite. La dirigencia de River Plate está negociando con Sao Paulo, apelando al factor emocional y al deseo del entrenador de volver a su casa. El drama de la indemnización obliga a Brito a ser audaz en la venta forzosa de un activo valioso. La venta de un juvenil con cartel europeo es la única forma de conseguir el capital necesario para pagar a Sao Paulo y financiar el sueño Icardi. El pulso con Brasil es la prueba de que la ambición de River Plate tiene un alto costo. Si Brito no consigue la venta y la liberación de Crespo, el inicio de la pretemporada del nuevo ciclo podría estancarse. La era Crespo se paga en Brasil y con el sacrificio de la cantera. Capítulo 13. La identidad post-Gallardo, la ruptura del espejo y la calma de Crespo. El principal desafío de Hernán Crespo no es táctico, es psicológico, establecer la identidad post-Gallardo y romper el espejo del muñeco. Crespo no debe intentar imitar a Gallardo en su intensidad o en su liderazgo, debe establecer su propia ley. La identidad post-Gallardo se basaría en la calma táctica. A diferencia de la intensidad emocional de Gallardo, Crespo impondría un liderazgo más sereno, basado en la autoridad del conocimiento y la experiencia europea. La primera práctica de Crespo será un mensaje de autoridad. El técnico se enfocará en el orden posicional, la distribución del balón y la verticalidad, marcando una diferencia sutil con el fútbol asfixiante de Gallardo. El vestuario debe entender que la era Gallardo terminó y que la era Crespo exige una nueva mentalidad. La ruptura del espejo es necesaria para que la hinchada se enfoque en el futuro y no en el pasado. Crespo debe ser el garante de que la nueva identidad sea ambiciosa, pero con un toque de calma táctica. Capítulo 14. Los otros nombres, el extremo desequilibrante y la profundidad del plantel. La carpeta de Hernán Crespo no solo incluye los nombres bomba de la élite, también tiene una lista de nombres que buscan dar profundidad al plantel con bajo costo y alto impacto. Crespo sabe que un equipo campeón necesita una banca de lujo y que la triple competencia exige recambio de jerarquía. La búsqueda de un extremo desequilibrante es clave en el sistema de Crespo. El técnico necesita un jugador veloz que se complemente con Icardi y que garantice la profundidad por las bandas. Este extremo sería un jugador con potencial europeo, pero a un costo accesible. La repesca de los cedidos es otro movimiento estratégico. Crespo evaluaría a los jugadores cedidos por River Plate a otros clubes, buscando repescar a un jugador que pueda encajar en su sistema táctico y que haya ganado rodaje. Este movimiento de bajo costo, alto impacto, es clave para dar profundidad al plantel sin generar un gasto excesivo. La carpeta de Crespo demuestra que el técnico no solo piensa en los titulares, sino en la banca, un factor clave para afrontar la triple competencia. Capítulo 15. El juicio del hincha, la utopía y la pregunta definitiva. El anuncio de la renuncia de Marcelo Gallardo y la llegada de Hernán Crespo con el bombazo Icardi en la carpeta es el inicio de una era que será juzgada desde el primer día. El juicio del hincha será implacable. Icardi debe rendir desde el primer partido y el equipo debe ganar la Copa Libertadores. La utopía Icardi es la única forma de neutralizar el duelo por Gallardo. Si Icardi falla, la presión sobre Crespo será insostenible. El veredicto final se dará en el césped.